Vamos a estar como texto áureo en Lucas 24. Algunos textos yo los voy a leer para que avancemos, si eso está estacionados en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón el nombre de la prédica: Camino a Emaús. De camino a Emaús. Ese es el texto que vamos a estar escuchando y aprendiendo durante toda esta mañana. Esto tiene que ver después del día de la resurrección, inmediatamente durante el amanecer, cuando el Señor se le aparece a dos discípulos que van camino hacia Emaús, después de que el Señor fue enterrado, fue sepultado, y habían pasado ya 3 días de eso, de que el Señor había sido crucificado. Marcos da un mensaje muy escueto de lo que pasó, algo muy pequeño, allá en el capítulo 16 de Marcos. No lo tiene que buscar, yo se lo leo. Dice así en el verso 12 y 13, eso es lo que le dedica Marcos a este trayecto hacia Emaús. Dice en el verso 12 del capítulo 16 de Marcos: pero después apareció en otra forma. Dice que después apareció en otra forma porque anteriormente le había aparecido a las mujeres. Cuando ellas fueron a visitar para limpiar el cuerpo, él se había aparecido a María Magdalena primeramente. Y cuando se acerca Pedro, que le pasó a Juan en la carrera, ella le dice: el Señor no está aquí. Cuando la enseñanza me dice a mí que se le apareció, dice que se le apareció a 2 de ellos. Pero ¿quiénes son esos ellos a los que él se le apareció? ¿Son cualquier persona que estaba en el camino? ¿Cualquier individuo cual Señor se le ocurrió aparecer? ¿Fue alguno de sus discípulos cercanos, alguno de los 11 que habían quedado? ¿A quién fue? Dice, se le apareció a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Se les aparece Jesús, van y comentan, porque ni ellos mismos creían lo que les estaba pasando. Cuando yo leo este texto, donde el Señor dice a través de la inspiración a Juan Marcos, que no era un apóstol, sino que estaba escribiendo las experiencias de Pedro como apóstol, dice en el verso 14: finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hermano, con esto en mente es que quiero iniciar el texto que vamos a tener en Lucas 24, en la inspiración que le dio el Señor al médico. Vamos a empezar en el verso 13 leyendo el camino a Emaús. Y aquí 2 de ellos, vuelve a decir lo mismo que dice Juan Marcos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Es importante entender que ellos estaban iniciando su travesía en Jerusalén, donde Jesús había sido crucificado, y decidieron caminar más o menos, según nuestros cálculos, a como una distancia de 7,5 kilómetros aproximadamente, lo cual les iba a tomar cerca de 1 hora y media según el paso, porque nosotros caminamos más o menos unos 90 metros por minuto, por lo cual caminamos también unos 900 metros cada 10 minutos. Tomando en cuenta esto, estaba como a 1 hora y media de distancia Emaús de la salida de Jerusalén. Para entender quiénes son ellos, o sea, estas personas que están caminando hacia Emaús, podríamos devolvernos al capítulo 23 del mismo libro de Lucas. En el verso 49 leo, dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Sabe qué estaban mirando? La crucifixión. Estaban mirando todo lo que estaba sucediendo. 3 días atrás, todas estas personas conocidas que estaban ahí como
como testigos de todo lo que sucedía con el Señor Jesús. Dos de ese grupo que estaban observando de lejos, porque al pie de la cruz solo habían 4 personas. Estaba María, la madre de Jesús. Estaba María Magdalena. Estaba María Salomé, la mujer de Cleofas. Y estaba Juan. Cuando pocos días antes habían habido al frente del Señor, escuchándole predicar, cerca de 12,000 a 13,000 personas según cálculos, porque dice que habían 5,000 personas solo contando los hombres. De esas miles de personas, que no es importante si eran 10,000, si eran 12,000 o si eran 5,000, lo importante es cuántos quedaron. ¿Y cuántos quedaron al pie de la cruz? 4. Y los que le conocían, dice el texto, estaban viendo de lejos, observando de lejos lo que pasaba. Por miedo, probablemente, porque no podían hacer nada y tenían impotencia de lo que estaba sucediendo, probablemente. El texto no nos dice, solo nos dice que ellos tomaron una posición de espectadores, como pasa hoy en día en las iglesias, que hay gente que tiene una posición de espectadores solamente. Están dentro de la iglesia, pero no están dentro de la iglesia, solamente son espectadores. Ahí está. 2 de esos iban el mismo día hacia la aldea llamada Emaús. Y dice el verso 14 del capítulo 24 de Lucas: e iban hablando entre sí. ¿Entre cuán? ¿Entre qué? Esas 2 personas, no había nadie más, solo ellos 2 iban caminando. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, lo que implica que tenían por ratos una conversación y por ratos tenían diferencias de lo que estaba pasando. Como pasa en cualquier congregación, tenemos acuerdos y tenemos desacuerdos. Como pasa en todas las personas que seguimos a Jesús, que a veces nosotros estamos de acuerdo en ciertos puntos y no nos parecen otros. Les cantaban los niños: obedecer es más que estar de acuerdo. Le pasa a usted y a mí que Jesús camina a nuestro lado en el día a día, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros errores, en medio de nuestros aciertos y en medio de nuestros desaciertos, y no lo vemos, porque estamos tan ocupados, estamos tan atrapados, estamos tan afanados en el qué vamos a hacer, en el mañana, sin saber siquiera si habrá mañana. ¿Sabía usted que estos últimos días en Costa Rica han pasado cosas horribles? Personas que han sido privadas de su vida, asesinadas de una forma tan cruel. Personas que han muerto en accidentes tan terribles. Todos los días, mi hermano, alguien pierde la vida. Y yo le pido a Dios que dentro de su misericordia les alcance aún en el último suspiro de su vida. Porque nosotros no sabemos cuándo nos toca estar ante la presencia de Dios. Estamos tan ocupados y tan afanados, tan preocupados en nuestros propios planes, que nos estamos olvidando de los planes de Dios por ir camino a Emaús, por ir camino hacia el lado contrario de Jerusalén. Y es lo que vamos a aprender. ¿Qué significa eso? Mas los ojos de ellos, verso 16, estaban velados. Usted sabe que es algo que está velado cuando usted tiene un film en ese entonces que se tomaban con rollos de película, se velaba, se perdía la imagen, se manchaba, no había forma de reconocerla. Ellos estaban velados porque a nosotros se nos velan los ojos, se vedan los ojos porque perdemos la claridad de cómo ver. Tienen ojos y no ven, dice Jesús. Tienen oídos y no oyen. Porque perdemos esa forma de ver, esa claridad de ver en el Espíritu lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Y qué nos vela a nosotros? Nuestras propias angustias, nuestras propias dificultades. ¿Y qué hacen cuando una persona se queda velado? Lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a todos sus discípulos. Estos hombres vienen de regreso, vienen caminando a Emaús, porque la mayoría de ellos, por no decir todos, porque habían 4 al pie de la cruz, habían unas mujeres en la tumba buscando al maestro para limpiar su cuerpo. Había
un hombre al pie de la cruz como es Juan, esperando para que fuese bajado mientras todos los demás estaban haciendo otras cosas. Porque todos los demás habían perdido el sentido y después de todo lo que pasó habían regresado a sus labores cotidianas. Como Pedro, que se fue a pescar con sus discípulos. Habían 7 en la barca cuando Jesús apareció en la playa. 7 de los 11 estaban pescando, estaban de nuevo en sus propias labores. Porque no nos permite ver a nosotros la realidad cuando nosotros nos dejamos vedar por nuestros propios pensamientos, por nuestro propio corazón. Usted sabe que Dios dice en el libro de Jeremías que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y cuando dice que mi corazón es engañoso más que todas las cosas, implica que aún por encima de lo que me rodea, mi propio corazón me engaña, incluso más que Satanás. Porque el mayor enemigo que yo tengo soy yo mismo. Es el querer alcanzar cosas que no tengo que alcanzar. Y estas personas decidieron devolverse a sus propios afanes cotidianos de la vida. Decidieron devolverse a cada una de las cosas que les había marcado la vida durante muchísimos años, pero en los últimos 3 años caminaron al lado de Jesús. Pero ya no estaba Jesús ahí. Había muerto. Y como Él había muerto, ellos estaban desesperanzados. Habían perdido el norte. ¿Y por qué habían perdido el norte? Porque estaban escuchando su propia voz interior. No escuchaban lo que el maestro les había dicho que iba a pasar, porque ya estaban advertidos de que así iba a morir y de que iba a resucitar. Pero ellos se olvidaron de todas esas enseñanzas. ¿Cuál era el tema de discusión que tenían estos 2 hombres que iban caminando? ¿Cuál era el tema de discusión que estos 2 hombres se decían el uno al otro y en oportunidad estaban de acuerdo y en otra oportunidad tenían diferencias? Adelante en el verso 21 de este mismo capítulo, solamente lo voy a leer para que nos mantengamos en la línea de lectura. Dice: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Sabe cuál era el tema de discusión? Que habían perdido la esperanza. Ese era el tema de discusión. El tema de discusión no era si resucitó, si no resucitó, para dónde vamos, si nos devolvemos, sino perdí toda esperanza. Me siento rendido. Cuando nuestras hermanas están haciendo la última presentación, yo estoy viéndoles a ellas y yo no sé si usted está entendiendo el mensaje que hay en la canción. Porque si nosotros nos dejamos llevar por las emociones, entonces vamos a empezar nada más a escuchar lo que queremos escuchar. Solamente cuando Jacob hace este cruce de brazos, está bendiciendo al hijo menor por sobre el mayor, que lo que estaba diciéndole era que a los judíos les iba a dejar en espera para venir a los gentiles, a los cristianos. Ese es el mensaje principal de esa canción, es el mensaje principal de lo que está sucediendo durante todo el desarrollo de lo que se está presentando ahí. Es lo que el Señor está diciendo voy a ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Voy a ir por aquellas personas desesperanzadas. Voy a ir por todas esas personas que aún no me conocen, pero que yo las conozco. Y yo sé dónde está cada uno de ellos. Pero no significa tampoco que rechazó y abandonó a su pueblo judío. No digo Israel, digo judío, porque es de la tribu de Judá. Y viene y une a los 2. Después vamos a hablar de eso, pero cuando nosotros en nuestras emociones, uy, qué belleza, qué hermoso, la bendición. Sí, Dios nos bendice, porque para siempre son sus misericordias. Porque de Él nace el bendecirnos, de Él nace el beneplácito de traernos a su redil. Pero mi hermano, tenemos que ver con ojo fino, porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Tenemos que ver que lo que Dios nos está hablando a nosotros es de su soberanía. En cada una de las acciones, no importa si yo me siento rechazado, Dios va a hacer conmigo lo que a Él le plazca.
No importa si yo me siento aprobado, Dios va a hacer conmigo lo que a Él le plazca. Porque Dios es grande, soberano y poderoso. Y tu decisión no va a hacer que su decisión cambie ni a la derecha ni a la izquierda, porque Dios no tiene sombra de variación. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que Dios dice, eso se cumple. Verso 17. Jesús va a la par de ellos y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? La tristeza era la que les había vedado a ellos los ojos. La tristeza era la que no les permitía ver claro el panorama que Jesús ya les había marcado y les había dejado. La tristeza, mi hermano, el deseo de lo que ellos querían. ¿Sabe usted, mi hermano, que el Señor dice que nosotros no recibimos porque pedimos mal? Dice que no recibimos porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal. Porque piden ¿para qué? Para sus propios deleites. Usted sabe que cuando usted dice: Señor, que mi hijo se salve, usted está pidiendo para su propio deleite. No, yo estoy pidiendo la salvación de mi hijo. No, mi hermano, porque usted no pide porque los de ICI se salven, porque no ora por eso, porque ora por su hijo, porque aquello no implica para nada para su corazón. Si se mueren o no se mueren, si se van al infierno o no se van al infierno, no le ocupa a usted todos los días orar por un criminal. ¿Me explico? Pero usted dobla las rodillas todos los días por sus hijos, porque esto sí implica una diferencia en su corazón, porque su corazón dice: que mi hijo no se vaya al infierno, porque pides para tu deleite, para estar seguro de que te sientes bien, satisfecho de que cumpliste como mamá o como papá. ¿Por qué no pide y le dice: Señor, que se haga tu voluntad, sea cual sea? Yo te voy a honrar y te voy a amar y te voy a seguir, sea lo que sea que decidas para mi vida y para la de mi familia. Porque amarte no se condiciona por lo que yo quiero. Amarte, yo lo voy a hacer porque tú eres digno de ser amado. Punto. Pero nosotros pedimos para nuestros deleites, para sentirnos satisfechos. Entonces nos acercamos a hacer cosas para Dios por figurar, por quién soy, por cómo me ven, por si me aplauden, y no me acerco para amarle y hacer las cosas por una sola razón: tú eres Dios y yo te sirvo. Tú eres el creador y yo soy tu creación. Tú eres mi Señor y eres digno de ser adorado, amado y alabado solamente porque eres Dios. Pero nosotros condicionamos lo que tenemos que hacer si nos satisface. ¿Qué cantaban los niños? Obedecer es más que estar de acuerdo. Obedecer es más que lo que yo pienso. Obedecer es entender que Dios tiene un plan trazado, perfecto, santo, porque su voluntad es santa, perfecta y agradable. Aunque yo no lo entienda. Ahí van camino ellos rumbo a Emaús, porque ellos no entienden lo que está pasando, y que no entiendan lo que están pasando no implica que Dios no va a terminar lo que Él comenzó, porque lo que Él comienza, Él lo perfecciona y Él lo termina. Quiera usted o no quiera, quiera yo o no quiera, porque Él es soberano, y en su soberanía Él hace como quiere. Respondiendo uno de ellos, verso 18, que se llamaba Cleofas. Cleofas era el esposo de Salomé o María Salomé. Cleofas era el esposo de la hermana de María, la madre de Dios, de Jesús.
Cleofas era el tío de Jesús, conocido también como Alfeo o Tadeo, hermano de José, el padre adoptivo de Jesús. Este era Cleofas. Y dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas porque es importante para Dios poner este nombre en las Escrituras. Porque nada de lo que pone Dios en la Escritura es simple, es llano, todo es perfecto para que nosotros podamos tener el mensaje correcto. Este hombre, Alfeo Tadeo, padre de Santiago el Menor o de Judas Tadeo, primos de Jesús también, apóstoles. Y no Santiago el que escribió el libro que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, porque el que escribió el libro que leemos en el Nuevo Testamento es el medio hermano de Jesús, sino Santiago el menor. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Cuando ellos le dicen que no saben las cosas que sucedieron en los últimos días, ¿no saben ustedes lo que está pasando en Costa Rica? ¿No saben ustedes lo que está pasando en su casa? ¿Cómo es posible que usted llegue a su casa y no sepa lo que está pasando? ¿Me explico? ¿Eres el único que no lo sabe? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. El primer problema que tenían, no estaban hablando de Dios, estaban hablando de un profeta más, según sus ojos. No habían reconocido la obra de Cristo y que Cristo lo que había dicho se iba a cumplir, sino que estaban diciendo que fue en pasado un varón profeta. Ya no es, está muerto. Poderoso en obra. Sí, levantó muertos, sanó personas, y le dio vista a los ciegos, los mudos hablaron, habló con palabras maravillosas, porque dice que fue poderoso en obra y en palabra, pero está muerto. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de Jesús como un Jesús muerto, que no tiene ningún poder en mi vida? Hablo de Jesús como algo lejano. Hablo de Jesús dentro de la congregación como alguien a quien venir a cantarle los domingos, no a quien adorar. Alguien que me enseña historias, no a quien seguir. Alguien que es un concepto y no un Dios vivo. Así estaban hablando ellos, varón, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Reconocían la labor que él había hecho. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia hablamos de Jesús como maravilloso, pero en nuestro interior, en nuestro corazón engañoso más que todas las cosas, realmente no estamos creyendo ni lo que estamos diciendo? Porque si creyéramos una pizca de lo que nosotros predicamos, sería nuestra vida poderosa. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros somos como los apóstoles, hombres de poca fe. No dice que no tiene fe, poca fe. Pero esa poca fe, que si fuera como la semilla de mostaza puesta en el lugar correcto o en la persona correcta, movería montañas al frente de nosotros. Porque la fe que ponemos nosotros la ponemos en nosotros mismos, en lo que yo hago, en lo que yo he aprendido, en lo que me han enseñado. La pongo en el pastor, la pongo en la iglesia, la pongo en donde voy, donde no voy, la pongo en mi mamá, en mi papá, en mis hijos. Y cuando un hijo me falla, cuando mi mamá me falla, todo el mundo, todo mi mundo, tristeza me embarga y no puedo ver. Y la desesperanza y la tristeza me embarga y no puedo ver a Jesús caminando junto a mí, porque estoy viendo otras cosas que no tengo que ver. Y dice la palabra que si yo voy caminando y veo para el lado contrario, ¿qué es lo que va a pasar, mi hermano? Como a Pedro, que vio la tempestad y no a Jesús, se hundió. Mire la desesperanza, el no ver a Jesús como galardón a seguir, nos va a hacer a nosotros caer en aflicción, en depresión, en nuestras propias ideas engañosas que salen de nuestro corazón engañoso.
y no consultamos la palabra, no consultamos al Espíritu Santo y decimos hacer la voluntad de Dios, y lo que menos estamos haciendo la voluntad de Dios, porque cuando filtramos lo que estamos haciendo aquí, resulta que salimos en números rojos. ¿Y por qué salimos en números rojos? Porque no es el carácter de Dios. Es lo que yo creo que es el carácter de Dios, pero no es el carácter de Dios. ¿Qué cosas? Verso 20. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Eso era lo que ellos tenían en mente. Este hombre está muerto. Este hombre está crucificado. Todo lo que él dijo en este momento, no estamos viendo nada de lo que él dijo. Pero no habían analizado las cosas que habían sucedido, no habían analizado las cosas que les estaban pasando, no habían visto todo el trayecto en el cual Jesús le había enseñado a cada uno de ellos lo que había de venir. Pero nosotros, verso 21, esperábamos que Él era el que había de redimir. ¿Sabe qué es redimir? Liberar de la esclavitud a Israel. Y ahora, además de todo eso, o sea, además de que Jesús fue perseguido, fue crucificado, además de todo esto, y eso es importante porque esta palabra me está diciendo, además de todo lo que le estoy contando, Señor, porque todavía no saben qué es Jesús. Mire, Señor, con acompañante de nosotros, camino a Emaús, a pesar y además de todo lo que le conté, mire, hoy es el tercer día y esto no ha acontecido. ¿Se ha puesto a usted a pensar por qué ahí dice que hoy es el tercer día? ¿Será que el médico quiso escribir por escribir para contar los días? Jesús en una oportunidad estaba predicando y llegaron y le dijeron: tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús continuó predicando, no se fue, sino que continuó predicando. Cuando él decide ir, ya Lázaro estaba muerto. Y cuando él llega y Marta lo recibe, la hermana de María, allá en la casa donde Jesús venía y pasaba buen rato en Betania, cuando ella lo recibe, le dice: maestro, mi hermano Lázaro ha muerto. Y ya han pasado 4 días. No solo eso, dice que ya hiede. El Señor viene y espera, y cuando usted le pregunta a las personas por qué Jesús esperó tanto, lo primero que usted en el corazón engañoso y en esta mente contaminada y corrupta que tenemos dice: para manifestar su gloria. ¿Seguro? ¿Segura? ¿No podía manifestar su gloria sanándolo? ¿O era menos importante sanarlo que dejarlo morir? ¿O no podía manifestar su gloria en el primer día de muerto? Igual lo estaba resucitando. ¿O por qué no manifestó su gloria en el segundo y tercer día? ¿Y por qué esperó hasta el día 4? ¿Sabía usted que habían 28 sectas judías en ese momento de judaísmo? No solo los fariseos, saduceos y herodianos, aunque prevalecían estos 3. Pero escucha el pensamiento que ellos tenían. Y a la fecha, muchas de las sectas judaicas, no digo el verdadero judaísmo, digo las sectas judaicas que interpretan a como les place la palabra de Dios, al igual que lo hacemos nosotros en nuestro lado, que a veces interpretamos como nos place. Muchas de estas sectas judaicas pensaban así. Pensaban que cuando una persona moría, el alma daba vueltas alrededor del cuerpo durante 3 días. Si a los 3 días el alma regresaba al cuerpo, la persona resucitaba. Los fariseos creían en la resurrección, pero así. Durante 3 días el alma daba vueltas ahí y entraba y resucitaba. Si se había pasado el tercer día, ya después del 4.º día el alma tomaba 2 caminos. Uno, que entraba al cuerpo de otra persona viva. Eso es lo que pensaban, que el alma se trasladaba de un lado a otro. Recuerden lo que dijo Herodes,
que Jesús tenía, ¿qué? El espíritu de Juan el Bautista, al que él había crucificado. Ellos pensaban eso, o pensaban también que después del cuarto día el alma reencarnaba y nacía en un bebé que naciera de la familia en ese momento. Entonces, cuando Jesús le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo y él espera, lejos de lo que nosotros estamos pensando, él llegó y ante la desesperanza de todas las personas de ver a Lázaro muerto, él dijo, no es al primero, no es al tercer día, no es que el alma regrese, no es que el alma reencarne, es que yo, Dios todo soberano, les voy a enseñar a ustedes que después de que el hombre muere, viene el juicio de Dios. Y lo resucitó ante todo lo contrario que significaba para estos hombres lo que estaba pasando. ¿Me explico? Entonces, esa misma desesperanza que agarraba a estas personas porque pensaban que después del tercer día ya no hay nada que hacer, ya no había nada que hacer, esta alma se perdió, no resucitó, no se le pasó a nadie más, no reencarnó, esto se acabó. Ellos dicen, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, o sea, ya no hay esperanza. Ya no hay nada que hacer. Estamos completamente desesperanzados. Él tenía que haber resucitado y no ha resucitado. Y como no ha resucitado, ¿quién sabe qué va a pasar? No aprendieron de la enseñanza de Lázaro porque no veían a Jesús y sus enseñanzas. Se veían a sí mismos y lo que ellos creían que era correcto. Y nosotros le decimos a lo bueno malo y a lo malo bueno, según lo que nuestro corazón nos dicta que es bueno y no según lo que Dios dice que es bueno. 22. Aunque también se nos han nombrado unas mujeres de entre nosotros, o sea, no son cualquier mujer, son del grupo de nosotros, las que anduvieron con nosotros. Se ha nombrado de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro. Este antes del día es el amanecer, fueron al sepulcro. ¿De quién está hablando? ¿De Magdalena? ¿De la mujer de Cleofas? ¿De María? ¿De ellas es que está hablando? ¿Está diciendo que estas mujeres fueron antes del amanecer? 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Hermanos, nosotros escuchamos decir que Jesús vive. Nosotros escuchamos decir que Jesús está vivo. ¿Usted lo predica o no? Y cuando le viene la primera problema, cuando le viene la primera batalla que luchar, se olvidó de que está vivo y lo mete otra vez al sepulcro y se rinde. Porque para usted Jesús es un concepto y para mí Jesús es un concepto. Mientras me va bien, es mi Dios. Mientras me va bien, es mi Señor. Mientras yo haga lo que me gusta, es mi Dios. Pero cuando tengo que hacer lo que no me gusta, cuando me va mal, salgo corriendo hacia Emaús. Porque Dios, para usted y para mí, es Dios según lo que yo crea de Él y según lo que yo quiera de Él. Dios para mí está condicionado como estaba condicionado para estos dos hombres que iban camino a Emaús. Y Dios es Dios. Le crea o no le crea, le crea usted o le crea yo, o no le crea usted o no le crea yo, Dios no deja de ser Dios y no deja de ser soberano. Y cuando Él dice esto es así, es así. 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así. Sabemos por el otro evangelista que era Pedro y Juan. Juan iba corriendo, pero Pedro corrió más rápido que Juan y llegó al sepulcro y se encontró con el sepulcro vacío. Había sido así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. 25. Entonces él les dijo: oh insensatos. O sea, inmaduros al actuar. Eso es lo que significa insensato. Una persona inmadura a la hora de tomar decisiones.
No tiene que ver con insulto, no tiene que ver con tonto, no tiene que ver con... Es inmaduro a la hora de tomar una decisión, la toma en sus emociones. Ustedes, dice Pablo, cristianos carnales. ¿Sabe qué significa eso? No significa que hay personas con permiso para pecar. No, personas que reaccionan en sus emociones y no en la dirección del Espíritu Santo. Que ya deberían de estar comiendo vianda y siguen pidiendo lechita. Ya deberían de estar enseñando y no están enseñando, sino que siguen pidiendo lechita. Y cuando Dios está hablando de eso, está hablando en mi reacción. ¿Cómo yo reacciono en la sabiduría de Dios para hacer lo correcto delante de Dios? Insensatos, dice Jesús, y tardos de corazón, o sea, tardos de disposición, personas con una no buena disposición, tardos de disposición, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Mi hermano, ¿cómo nos cuesta creer en la palabra? ¿Cómo nos cuesta creer en lo que Dios dice? Nosotros creemos en lo que vemos, en lo que nos emociona. Nosotros creemos en los rayos y centellas. Si nosotros decimos, Señor, que mañana llueva, esa es mi señal para salir o no salir. Señor, si mañana amanece lloviendo, yo voy a hacer lo que tú dices. Señor, si mañana me toca el pito un carro azul, yo sé que eso es lo que tú quieres. Señor, si mañana cuando voy de camino me tiran una piedra, yo sé que eso es lo que tú quieres. No, mi hermano, la palabra de Dios me dijo que ya no me habla de esa forma, me habla directamente al corazón y a mi mente. Jeremías 31. El Espíritu Santo me guía a mí a toda convicción, me guía a toda verdad. Pero yo lo que quiero son rayos y centellas. Y cuando no veo los rayos y las centellas, entonces ya ese Dios no es mi Dios. Y sigo caminando hacia Emaús. Insensatos y tardos de corazón de creer en todo lo que los profetas han dicho. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es necesario que eso pase. Pedro le dijo, maestro, tal cosa no te acontezca. ¿Tenía Pedro una buena intención? Sí. ¿Amaba a Jesús? Sí. ¿Quería protegerlo? Hermanos, muchas veces queriendo proteger terminamos dañando. Muchas veces queriendo ayudar terminamos estorbando. Muchas veces queriendo ser Superman, nos ponemos los calzoncillos por fuera y nos creemos más que Dios. Y mi hermano, Dios obra de maneras milagrosas, no como usted y yo pensamos, porque Él es el dueño de lo imposible. Él hace como quiere. Pero ahí estamos nosotros queriendo hacer el trabajo que no nos compete a nosotros. Vamos camino a Emaús. Entonces Jesús, al ver lo que estaba pasando con estos hombres que le veían, pero no le veían con los ojos que tenían que verle, porque ni lo reconocían. ¿Cómo no lo van a reconocer? ¿Quién era Cleofas? Es importante ese nombre. Tío de Jesús. Hermano, es el tío de él. El esposo de Salomé. María, mujer de Cleofas. ¿O es que usted al día siguiente se va a topar a un tío suyo y no lo reconoce? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Porque estaban viendo con los ojos de la desesperanza. No lo reconocían. Entonces dice el verso 27. Y comenzando desde Moisés, que son los 5 libros de la Torá, siguiendo por todos los profetas, que son los Nevijín, los profetas menores, como Josué, Jeremías, Ezequiel, Samuel, Isaías y muchos más. Les declaraba en todas las escrituras, que son los Ketubín, Salmos, Proverbios, Cantares, lo que de él decían. O sea, les decía, en todo el Antiguo Testamento habla de mí. Y habla de lo que he de padecer. Y habla por lo que he de pasar. Y hablaba de que tenía que morir y tenía que resucitar. Pero ellos necesitaban ver algo con sus ojos porque no podían creer con su corazón. Ellos querían ver con sus ojos y no ver con el Espíritu que el Señor les había dejado para que los guiara.
no con la dirección de lo que Dios decía. Ellos querían ver por su propia cuenta, no por lo que Dios les indicaba. Verso 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron, esta palabra obligaron es persuadieron, convencieron con argumentos de quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Era peligroso andar de noche. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, mire qué hermoso, hoy tenemos cena, mi hermano. Hoy vamos a compartir de la cena como congregación, con nuestras familias, con nuestros hijos, celebrando este aniversario. Dice que sentado en la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, hasta ese momento, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, uno al otro: no ardía. ¿Sabe qué es arder? Es combustión, es fuego quemando, es una potencia increíble que está sacando lo que no está bien, está quitando lo que estorba para poder ver a Jesús, está arrancando todo aquello que no le agrada a Dios. Ahí está ardiendo el corazón, porque el Señor dice que Él nos pasa por fuegos para ser purificados, y esos corazones estaban siendo purificados para poderlo ver. Santo, ahí está. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras, o sea, cuando nos hablaba de todas las escrituras. Mi hermano, no arde tu corazón cuando vas a hacer algo y el Señor te está diciendo: no, eso no está bien. Pero seguimos con nuestros ojos caminando como a nosotros nos place, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Cuántas veces yo, mi hermano, me he equivocado en muchas áreas, en montones de áreas, y Dios me ha dicho: vas mal, vas camino a Emaús, y está ese fuego indicándome que voy por el camino equivocado, pero yo quise llegar a Emaús más de una vez. ¿Y sabe usted que las consecuencias de llegar a Emaús nadie se las quita? Cuando uno hace lo que no es correcto delante de Dios, tiene que asumir la responsabilidad. Por eso tenemos que decirle al Señor: sean tus misericordias para mí, Señor. Ten misericordia de mí cuando me equivoque. Señor, ayúdame a verte, ayúdame a reconocerte, porque mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Y el verso 33, estos hombres toman la reacción correcta y dice: y levantándose en la misma hora. Levantarse es recapacitar, es lo que hizo aquel hombre que estaba comiendo con los cerdos, y dice que volvió en sí, recapacitó y se acordó que en la casa de su padre aún los obreros comían mejor que él. Y levantándose, recapacitándose, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, el relato de Lucas tiene un mensaje medular en la fe. El relato de Lucas lo que nos muestra es la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte en la resurrección. El relato de Lucas lo que nos dice que Él está vivo y ha resucitado con un propósito principal. Vana sería nuestra fe si no hubiera resucitado. Estos hombres no creían, porque como no le habían visto aún resucitado, no creían en lo que había dicho Él. ¿Sabe usted, mi hermano? ¿Ha pensado usted qué es la resurrección en la vida actual? ¿Qué es resucitar para usted y para mí? ¿Se ha puesto a analizar eso?
Jerusalén lo que representa es estar cerca de Cristo, cerca de la razón de la esperanza, la fuente de la inteligencia espiritual, la fuerza que nos ayuda a nosotros a dar testimonio bueno. Eso es estar cerca de Jerusalén. Emaús representa lo cotidiano, mi pensar, lo de siempre. Lo vemos en la parábola del sembrador. Mi afán lo vemos en la parábola del sembrador. Hacer el camino hacia Emaús es deshacer lo que Cristo está construyendo en mi vida. Hacer el camino a Emaús es a nosotros tomar la dirección contraria a lo que Dios ya estableció para mí desde un principio. Y no es de un principio ayer ni antier, mi hermano, desde antes de la fundación del mundo. Pero el Señor se acerca a nosotros y nos dice: se están alejando de mí. ¿Van camino a dónde? A Emaús. Pero no podemos ver lo que el Señor dice. No podemos ver ese ardor en el corazón porque nos ganan muchos factores: tristeza, desesperanza, orgullo, cualquier factor. Montones de factores, y día a día estamos como cuando Lot empezó a hacer tiendas camino a Sodoma y Gomorra, y ponía una tienda hoy y otra mañana y otra mañana. Entre más se alejaba de Abraham, más se acercaba a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué encontró en Sodoma y Gomorra? Dolor. Hasta sus hijas se acostaron con él, porque las hijas, con el corazón engañoso, creían estar haciendo y reparando lo que seguramente para ellas Dios se había equivocado en esa obra humana. En este aniversario, mis hermanos, nosotros deberíamos de analizar cómo el Señor vino y empezó a explicarle a ellos desde Moisés nuestras experiencias conjuntas. Nosotros somos muy rápidos para olvidar todo lo que hemos pasado. Somos muy rápidos para olvidar cómo el enemigo nos ha lesionado y nos ha lacerado. Somos muy rápidos para olvidar cuando Dios nos ha bendecido y nos ha metido dentro de su regazo. Somos muy rápidos para poner nuestra mente sobre la mente de Dios, como lo hizo Eva. Somos muy rápidos para tomar nuestras decisiones por encima de lo que Dios dicta que debemos de hacer. Nosotros tenemos que examinar nuestras experiencias vividas que hemos vivido durante estos 5 años, mi hermano. Ve a su alrededor, ve a las personas que están a su alrededor. Hay personas que faltan. Ve a personas a su alrededor. Hay personas nuevas que están con nosotros. Tal vez sigan con nosotros, tal vez no, solo Dios lo sabe. Es más, no sabes ni usted mismo si usted va a estar aquí o no va a estar aquí, solo Dios lo sabe. Al final de cuentas, mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero tenga la seguridad de algo, que lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Aunque agarramos berrinche, pataleemos y tiremos manazos para todo lado, Él nos va a poner en el sendero a Jerusalén. Quiera usted o no quiera. Pero Él lo va a poner en el sendero porque la obra es de Él, no suya. Porque la iglesia es de Él y no suya. Porque Él es el Salvador y no usted. Porque Él es el único que piensa y actúa con justo juicio. Tenemos que ver nuestras experiencias personales, mi hermano, que hemos pasado como hermanos, cuando nos hemos abrazado y hemos llorado juntos. Cuando nos hemos aplaudido y hemos dicho: qué bien lo que has hecho. O ya se nos olvidó todo lo que hemos pasado juntos como hermanos. Eso es caminar a Emaús. Caminar a Emaús es tirar a la basura todo lo que Dios ha hecho durante tantos años. Caminar a Emaús, mi hermano, es pensar con mi corazón engañoso más que todas las cosas. Caminar a Emaús, mi hermano, no es recordar que la iglesia es indestructible mientras piense con el pensamiento dirigido por el Espíritu Santo.
Pero si la iglesia camina con mi pensamiento, mi hermano, esto se hace un espolvorín y no queda nada. Pero la iglesia prevalece. Pero ¿por qué tenemos que llegar a ser tan castigados para entender lo que Dios marcó desde un principio para usted y para mí? ¿Sabe qué hizo Jesús cuando estaba al frente del templo? Cayó de rodillas y lloró por Jerusalén y dice: oh tú Jerusalén, ¿hasta cuándo quieres ser castigada? Pero apenas sentimos que echamos plumitas, apenas nos sentimos un poquito bien, apenas nos sentimos gozosos, nos olvidamos de las experiencias que hemos vivido en individual y hemos vivido en conjunto, negativas y positivas, mi hermano. ¿Puede usted hacer algo para cambiar lo que Dios determina? Nada. ¿Puedo hacer yo algo para cambiar lo que Dios determina? Nada. Porque Dios es Dios y Él va a ser como Él quiere. La iglesia es indestructible mientras actúe cuando Dios se manifiesta en ella. ¿Sabía usted, mi hermano y mi hermana, que el actuar natural del día de hoy es que si aquí lloramos todos, aquí al frente, y nos revolcamos aquí en el piso, ese es el actuar de Dios y del Espíritu Santo? Si pegamos gritos y nos subimos en las sillas, ese es el actuar de Dios y del Espíritu Santo. Si me quita un cáncer, ese es el actuar de Dios y del Espíritu Santo. Si puedo expulsar 25 demonios por año, ese es el actuar de Dios y del Espíritu Santo. ¿Y estoy diciendo que Dios no tiene poder? No. Dios puede echar demonios y puede usar a las personas que Él quiere para expulsar demonios. Puede sanar una enfermedad, puede sanar un cáncer, puede sanar lo que Él quiera. Pero no es eso lo que nosotros tenemos que ver, porque esas cosas son cuando a Él le place. Él no buscó a nadie para echarle un demonio, mi hermano. Lea la Biblia correctamente. A Él lo buscaron para ser sanado. A Él lo buscaron para que expulsara. Él no andaba en eso. Pero cuando se le presentaba, lo hacía. Porque no era su prioridad. Su prioridad era enseñar el carácter del Padre, para que podamos obedecer y entender. Porque, mi hermano, obedecer no solamente es creer. Obedecer, mi hermano, no es obedecer a regañadientes. Obedecer no es obedecer y andar dando pataleos. Obedecer es hacerlo con gozo, con humildad, entendiendo que yo lo voy a hacer confiado en que si Él dijo, Él lo cumple. Sea cual sea lo que Él dijo. ¿Y sabe qué dijo Él? Que rápido nos olvidamos, mi hermano. Que los creyentes tienen una manifestación de Él cuando nos reunimos para adorarle. En la adoración, Dios se manifiesta. No tienes que gritar. Si quieres gritar, grite. Pero eso no significa que Dios no se está manifestando si hay alguien callado. Si usted cayó ahí, está bien, asunto suyo. Pero no significa que el que está de pie tiene menos espíritu que usted. Si usted cree que va a sacar un demonio, que usted no saca nada, no significa que el que no tiene absolutamente ninguna manifestación demoníaca tiene menos espíritu que usted. Porque Él da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Sabe qué, mi hermano? ¿A dónde tenemos que ver a Dios? Cuando nos ayuda a hablar con denuedo de Él sin que nos dé miedo lo que estén pensando. Cuando yo me paro aquí al frente y digo, voy a predicar lo que Dios dice que predique, y me preocupa poco lo que usted piense de mí. Y no porque vaya a pensar yo que tengo que descuidar su corazón, porque yo tengo que ser compasivo y misericordioso, pero sin pasar por encima lo que Dios demanda. No podemos usar esas palabras y manipularlas en nuestro favor.
No podemos usar la palabra y manipularla en nuestro favor. Y tenemos a los hijos diciéndole a los padres: acuérdese que en la palabra dice que no airéis a vuestros hijos. Y se vuelven desobedientes, irresponsables, malcriados, intolerantes, y se agarran de la misma palabra para irrespetar a sus padres, cuando la palabra dice que honre a su padre y a su madre para que le vaya bien en la vida. Y esa parte se les olvida decirla, porque Dios dice que la maldición y la bendición está delante de usted y delante de mí. ¿Qué decide usted? La decisión está en usted. Pero si usted es hijo de Dios y decide por la maldición, mi hermano y mi hermana, Dios te va a poner en el camino a Jerusalén y te va a sacar de Emaús, aunque te duela. Y si eliges por la bendición, mi hermano, vas caminando bien. Que Dios te bendiga cuando tomas la decisión correcta. Y que Dios tenga misericordia de ti cuando tomas la decisión incorrecta. Que Dios me bendiga cuando tomo la decisión correcta. Y que Dios tenga misericordia de mí cuando tomo la decisión incorrecta. Que en sus manos estoy. ¿Y quién puede huir de su calor? Nadie. ¿Sabe usted cómo se llamó la primera prédica hace 5 años aquí? Cuando un corazón se enferma. ¿Quién la recuerda? Nadie. Tal vez Cinia, que la apunta ahí por todos lados, todas las prédicas que han habido, hasta fecha les pone. Cuando un corazón se enferma, la próxima vez que ustedes me vean aquí, si Dios lo permite y no me ha llevado a su gloria, voy a traer esa prédica nuevamente. Cuando un corazón se enferma. Porque mi hermano, cuando un corazón se enferma no ve, está ciego. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Eso pasa con un corazón enfermo. Y oye lo que quiere ver. Nada más. El problema que nosotros tenemos es cómo pensamos nosotros. Hemos olvidado que Dios se manifiesta cuando nos reunimos en unanimidad de espíritu a orar por Él. Y cuando digo orar por Él, no es porque Dios vaya a cambiar, sino por su voluntad, para que se cumpla. Pero que es fácil, Señor, como tú quieras, lo que tú quieras, Señor. Señor, me entrego a ti. Estoy delante de tu presencia, Señor. Tú eres mi soberano, tú eres mi rey, Señor. Y a la primera sacudida se acabó todo lo que estamos diciendo. Ya no es como tú quieras, Señor. Esto no me gustó. Me acuerdo una vez que Cinia me decía a mí al principio que le gustaba mucho una canción, o le gusta todavía. Y vamos a predicar de esa canción. El alfarero. ¿Alguien se la sabe? ¿Se la sabe, Henry? Usted cantaría un pedacito aquí a capela. Venga, tome, por favor. Escuchen esa canción. Perdone que lo ponga de pie y todo eso. Para eso estamos, pastor. Dice así. Un día orando le dije al Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Esa es la letra, pastor. Gracias, Henry. Si yo cantara tan hermoso como él, la hubiera cantado. Pero no, yo sé que no. Yo sé cuáles son mis limitaciones. Sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Pero Dios le bendijo a él con una voz hermosa. Henry, úsala siempre conforme a la voluntad de Dios. Mi hermano y mi hermana,
El problema que nosotros tenemos cuando hacemos un aniversario es que nos ponemos a ver hacia atrás lo que hicimos. Usted sabe que la mayoría de las iglesias dice: wow, ahora tenemos globos, bancas, sillas. Antes estábamos en el sillón de la casa de Cinia, todos estripados. No cabíamos uno encima de otro, estivados ahí en las escaleras. Los que estuvieron ahí encaramados en las escaleras. Wow, qué bien que hemos caminado, qué carga que somos. Ahora tenemos púlpito, púlpito chiquito, púlpito grande, coro pequeño y coro de grandes. ¿Cómo hemos caminado? No, mi hermano, no nos engañemos con el corazón engañoso más que todas las cosas. Nos falta mucho por caminar. Dejemos de ver lo que hemos hecho, porque no hemos hecho nada. Esto apenas está comenzando. Cuando Jesús dijo: todo ha sido consumado, ahí comenzó, mi hermano. Ya tiene más de 2000 años y todavía vamos en la misma sendera. Y llegamos y: Señor, ya no quiero ser como hoy, quiero que tú me hagas como tú quieres. Y ahí entra el alfarero, ¿verdad? Ahí entra, mi hermano, el alfarero y te empieza a modelar. ¿O usted pensó que le está hablando a un Dios muerto, que no iba a hacer como Él quiere, y todavía usted se lo pide? Claro, le estás hablando al Dios vivo que viene y te va a consumir con ira o te va a bendecir con misericordia. Que cuando usted le habla hipócritamente, Él se da cuenta, y cuando usted le habla con veracidad, Él se va a dar cuenta y te va a agarrar y te va a sacudir y te va a hacer revolcarte como un gusano. Dijo mi hermana una oportunidad: es que me revuelco como un gusano. Y ay, sí, por eso estás cantando eso, mujer. ¿Qué iba a pasar? De ahí no le gusta como sos, te vas a revolcar como un gusano, porque le está diciendo Dios: no me gusta como soy, hazme como tú quieras. ¿Y usted piensa que Dios no se iba a tomar en serio eso? Pensó que estaba jugando al Diosito. ¿Ah? ¿Usted pensó que Dios estaba ahí como usted y yo a veces en la iglesia, que estamos pensando que estamos aquí jugando a la iglesita? Dios es Dios, mi hermano, Dios no juega. Esto no es un juego. Si para usted y para mí es un juego, para Dios no es un juego. Es una realidad por la cual envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Y aunque para usted es gratis esto, para Él no, porque a Él le costó la vida de su Hijo. No merecemos eso, pero ahí andamos de orgullosos, de soberbios, creyendo que somos la gran cosota. No somos nada. Ni usted ni yo, nada somos. ¿Sabe qué hace Dios con lo que hacemos nosotros? ¿O qué piensa Dios de lo que hacemos nosotros? Aún lo mejor es como trapo de inmundicia delante de Él, porque no se compara a lo que Cristo hizo. ¿Cómo queremos nosotros? Insensatos, dice, inmaduros. Así pensó Eva, porque todo comienza aquí en la mente. Eva dice que su pensamiento codició y tomó. Y ahí vino el hombre a tomar lo que Eva había tomado también, sin tomar su posición de sacerdote dentro de lo que Dios le había establecido en el Edén, de hacer lo que tenía que hacer, y en lugar de asumir su responsabilidad le dice: no, Dios, usted tiene la culpa por la mujer que usted me dio. Dios y la mujer, Él no. ¿Usted sabe qué dice la palabra? Que Eva fue engañada, no el hombre. El hombre decidió por el camino incorrecto. El hombre decidió ir hacia Emaús y no hacia Jerusalén. La mujer sí. La mujer, el enemigo le engaña cada rato. Por eso es que vivimos en un mundo matriarcal, donde la mujer hace lo que le da la gana. Y suena feo lo que estoy diciendo, pero es verdad. El mundo se mueve alrededor de la mujer, ejerciendo dominio sobre el hombre. Y Pablo dijo: no le permito a la mujer que ejerza dominio sobre el hombre. Pastor machista. Yo no estoy hablando de machismo, estoy hablando de obedecer a Dios en lo que Él estableció que es bueno para usted y para mí. Porque no estaríamos como estamos si obedeciéramos a Dios. Estamos como estamos por desobedientes, mi hermano, no por obedientes. Por obedientes estaríamos excelente.
Es por desobedientes. Allá está Abraham y vino la mujer también y pensó lo mismo. Abraham, mira, aquí está mi esclava Agar. Y Abraham, como de 100 años, seguro vio aquel pimpollo y dijo: no, hombre, mi esposa tiene razón. Aquí hay que resolver este asunto que a Dios se le está escapando, que yo estoy viejillo y mi esposa viejilla. Seguro Dios no se dio cuenta de eso. Entonces venga para aquí, mamita, porque aquí tenemos que salvar el mundo. Mujer, piensa. Ahí están los ejemplos en la Biblia, aquí están. Por eso Él los llevó hasta Moisés, a las Escrituras, a las Tecubín, a todo. Ahí está. Dios no esconde ningún error de los grandes entre nosotros que creemos grandes, porque grande es solo Dios. Él no esconde nada. Ahí David se equivocó. Las hijas de Lot, ¿sabe qué pensó Lot? Voy para Sodoma. Y Abraham, ahora va, ¿dónde veo? ¿Dónde cojo? Sodoma es donde está todo lo bonito. ¿Y qué me quedó a mí? No, ¿sabe qué dijo Abraham? Coge usted para la izquierda. Si quiere, yo cojo para la derecha. Coja para la derecha y si quiere, yo cojo para la izquierda. Dios no confió en lo que Lot veía. Dios confió en lo que Dios le dijo. Y le dijo y le prometió. Y él dijo: si Dios lo promete, Dios lo cumple. Pero ahí está el corazón engañoso de Lot, corriendo, poniendo tienda tras tienda tras tienda. Y llegó a un punto en que después de todo lo que había sucedido, vinieron y las hijas pensaron, se acabó el mundo. Solo quedamos nosotros, porque se había destruido Sodoma y Gomorra y ese era el mundo para ellos. Ese mundo pecaminoso era todo para ellas. No, embriaguemos a nuestro papá y acostémonos con él para que hagamos descendencia. Y hasta la fecha están las consecuencias de que estas mujeres pensaron por su padre. Siga. ¿Usted cree que no tiene consecuencias? Claro que las tiene. A Dios no se le pasa nada. Y si Dios le dice a usted que debe conducirse de una forma, condúzcase de esa forma, porque Dios le va a pasar la factura. Y como se lo dije a un pastor allá por el lado oeste, para no decir nombres, y a usted también, por permisivo, porque Dios es Dios. Allá estaba Jacob pensando cómo engañar. Y hasta la fecha están las consecuencias de lo que Jacob hizo. ¿Usted cree que estas personas hicieron lo correcto? No, pensaron y actuaron incorrectamente. Lo que pasa es que Dios ordena lo que nosotros desordenamos. Eso es otra cosa. Dios escribe correcto y recto donde usted y yo escribimos torcido. Allá está Simeón y Leví, pensando tomar venganza por Dina sin medir las consecuencias, y hasta la fecha están las consecuencias. Mateo 9:4, se los leo. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Dónde inicia todo? Tómese la manita izquierda, póngasela aquí en la frente. Ahí comienza todo, mi hermano. ¿Sabe por qué le pusieron una tiara a los sacerdotes en la frente que dice santidad para Jehová? Porque como piensas, actúas. La actuación solo viene después del pensamiento, de esa conspiración que nació en la mente. ¿Sabe cómo le dice Jesús? En el corazón se maquina todo. Asesinatos, adulterio, lujuria, todo se maquina ahí. O sea, está diciendo como piensas, actúas. Por eso tenemos que pensar como Cristo, para actuar como Cristo. Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. ¿Usted piensa que todo le va a ir color de rosa? Pues no. Esos son esos de la prosperidad, mentirosos que andan engañando a todo el mundo para tener la iglesia llena. Porque si yo les digo a ustedes aquí que vengan y pasen adelante, porque les va a ir re bien todo el año que viene, les va a ir re bien todos los años, entonces ustedes empiezan a traer gente por allá y por acá, y yo empiezo a traer gente y nos sentimos todos felices, porque nos va a ir re bien. Y en el primer momento que nos va re mal, mire, corremos para Emaús.
y nos alejamos de Jerusalén. Mateo 20:53. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría en mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Hermanos, sin levantar la mano, ¿cuántos de ustedes enseñan? No levante la mano, no me interesa. Levante la mano espiritual, aunque ya Dios conoce. ¿Cuántos de ustedes enseñan que ante la aflicción debemos de orar y ganar las batallas con las rodillas dobladas en oración? ¿Cuántos de ustedes enseñan que ante la aflicción debemos de clamar a Dios? ¿Cuántos de ustedes enseñan que ante la adversidad Jesús es el Señor? No levante la mano, no lo haga, no meta la pata, más de la que ya la hemos metido. Solo examine el corazón. Yo lo voy a llevar a Job capítulo 4. Job capítulo 4 verso 1. Ahí está este hombre que Dios dijo que es justo. Le dijo a Satanás, y Satanás le dijo: sí, claro, porque no lo ha tocado, tóquele las posesiones para que vea cómo blasfema. Después vino y perdió todo. Muchas gracias. Perdió todo y dice: no, pero tócale el cuerpo para que veas. Y Dios le permitió, porque Job tenía algo que aprender. Mire, mi hermano, ese hombre justo no es por lo que él era, sino por lo que Dios iba a hacer de él. Y cuando Dios dijo: no hay otro como Job, es porque estaba viendo el último capítulo, cuando Job dijo: de oídas te había oído y ahora te conozco. Dios lo veía como obra terminada, no como Job se veía. Y Job se veía justo, se veía bueno. Lea el libro de Job, parecen blasfemias las que Job dice una tras otra. Justo. Verso 1 del capítulo 4 de Job. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáramos a hablarte, te será molesto. A nadie le gusta que le digan las verdades en la cara, a nadie. A Job tampoco, porque nos incomoda, nos choca que nos digan que estamos mal. Si probáramos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Dice, verso 3. He aquí, tú enseñabas a muchos, le dice a Job, y fortalecías las manos más débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Ahí está Job. Oremos. Jesús es el Señor, Dios es el Señor, Cristo es el Señor. Ante la aflicción ore, salga adelante, porque Dios es todopoderoso. Pero vea, mi hermano y mi hermana, en el verso 4 del mismo capítulo 4, después de que dice: al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas de los que decaían, dice en el verso 5: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Qué fácil es recetarle la palabra a los demás, ¿verdad? Qué fácil es decirle a las demás personas: estás mal, estás equivocado. Qué fácil es decirle a las otras personas: no, recurre al Señor. Y cuando nos toca a nosotros, ya no es tan fácil. Ya no me gustó. Jesús no pide nada, recalque esto, nada que Él no haya cumplido. Jesús no hace nada que Él mismo no haya hecho. Dios no pide nada que Él mismo no haya hecho. Mi hermano, si Dios te pide algo, porque Él dio el ejemplo primero. Nosotros pedimos lo que no hacemos, exigimos lo que no damos, queremos fidelidad y no damos fidelidad, queremos amor y no damos amor, queremos compasión y no damos compasión. Nosotros pedimos y pedimos y pedimos con el yo-yo, pero cuando hay que dar, no damos. Jesús nos enseña a nosotros allá en el capítulo 22, 39, cuando está en el Getsemaní, que está llorando, que está con gotas de sangre en la frente, dice en el verso 39 del capítulo 22 de Mateo: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿De dónde? De allá, de donde habían celebrado la cena. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Él oró
¿Cuándo dijo eso? Sí oró. Él no dijo orad y se fue a echar a dormir, ¿verdad? Él hizo lo que estaba pidiendo. Y se apartó de ellos a una distancia como a un tiro de piedra, y al puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. Cuando estés en la aflicción, ora, decimos nosotros. Y cuando estamos en la aflicción, ¿qué hacemos? Lloramos y gemimos y berreamos y reclamamos, pero se lo recetamos a todo el mundo. ¿Y cómo oró el Señor? Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres. ¿Usted sabe qué implica decir si quieres? Cuando usted dice si Dios quiere, se lo recetamos en la cara, se los embarramos a la gente como un trapo. Mañana voy para la playa, si Dios quiere. Ay, mañana voy a ir a San José, si Dios quiere. No se acuerde que Dios es ese, si Dios quiere. Ahí le hacemos en la pura cara a los demás, porque somos bien santos. Pero cuando Dios nos muestra contrario a lo que queremos, entonces ya no nos gustó. Pero eso es lo que Él quiere. Decimos si Dios quiere, pensando en nuestro corazón engañoso que Dios va a responder como yo quiero, y vamos a justificar diciendo que Él lo quiere. No, mi hermano, si Dios quiere, Él va a hacer como Él quiere. Ya. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, santo, ¿cómo puedo entender un poquito más este mensaje tan maravilloso y tan hermoso que nos estás regalando? Y si sientes la presencia del Espíritu Santo, si vas camino a Emaús, si vas camino a Jerusalén, solo tú lo sabes. Pero esta mañana el Espíritu te está hablando, y si quieres escucharlo, si realmente quieres afinar tu oído, te vas a llevar sabiduría esta mañana, y sabiduría de vida. Pablo dice, hablando de nuestro peregrinar en la vida, allá en 1 Corintios capítulo 9 dice: ¿no sabéis que los que corren, 9:24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Quién dice amén? ¿Está usted corriendo hacia la meta del Señor? ¿Quién dice amén? Todos corren, dice, pero uno se lleva el premio. ¿Quién? El obediente. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Así es un atleta. No se llena de contaminación, no se llena de Coca-Cola, no se llena de un montón de cosas, porque él va a estar fitness para correr bastante, ¿verdad? Para alcanzar la meta. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Verso 26 de 1 Corintios 9. Así que yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura. Pablo dice, yo no corro a lo loco, no como a mí se me ocurre, no como a mí se me antoja. Yo no corro a la aventura de esta manera, peleo, dice, no como quien golpea al aire. ¿Alguien me puede, alguno de los muchachos, hay algún muchacho que me quiera ayudar a hacer uno de los niños, que venga a hacerme ayudarme a hacer una ilustración? ¿Quién me quiere ayudar? Venga, los chiquitos. Venga, mi amor, ¿me quiere ayudar? Venga, me acompaña. Esto es un amor. Desde chiquitico. ¿Cuántos años tiene usted, mi amor? 8. 8, a los 3 años vino aquí. Papi, parémonos aquí. Aquí, venga, aquí, para que no se caiga. Aquí imaginemos que hay algo que usted va a golpear. Golpéelo. Golpee a algo que está aquí. ¿Hay algo para golpear? No, ¿verdad? ¿Usted quiere golpear a este que está aquí? ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Ah, porque no es la voluntad de Dios. Bueno, mi amor. Gracias. Vaya, papi. Yo creo que dio mejor mensaje del que estaba pensando con la ilustración. Yo esperaba que él dijera, porque no veo a nadie. Yo digo, porque no es la voluntad de Dios. No es lo que veo ni lo que no veo, es lo que Dios quiere que yo haga. No ando patadas al aire, como a la aventura.
¿Sabe cómo lo hace? Dice en el verso 27 de 1 Corintios 9, sino que golpeo mi cuerpo. O sea, renuncio a mis pensamientos, a lo que yo siento, porque eso es lo que dice allá en Isaías 58 del verdadero ayuno. Yo hago lo correcto y me pongo a servidumbre, no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oiga, enseñamos y enseñamos y enseñamos, y cuidado, al final de cuentas quedamos ¿qué? Descalificados, porque no es como comienzo, es como termino. Ni siquiera es los tropezones que me doy en el camino, es como termino, mi hermano. Al final de cuentas es cómo termino. ¿Y cómo termino si no es como Dios quiere que termine? Porque Él comienza, Él perfecciona y Él termina. ¿Y sabe cómo va a terminar con usted y conmigo? Usted no sé si ha visto cuando una persona imprudentemente se sube a un árbol de avispas a bajar un mango, una fruta que es rica fruta, y ahí están las avispas, ¿verdad? Y se sube y jala y vienen las avispas, y ¿qué hace? Lo pican todo y quedan así como todo inflado, ¿verdad? Toda la cara por todo lado. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué, mi hermana? Porque nosotros tenemos que medir las consecuencias de lo que vamos a hacer. Si es conforme a la voluntad de Dios o no. No dar palos al aire. Entonces, si yo tengo que tener fe, ¿qué significa tener fe? ¿Qué significa tener fe? Yo le voy a decir a usted, venga, mi hermana, mi hermano, ore aquí y ore con fe. Usted se va a parar aquí y va a decir, Señor, que este año me vaya bien. Y que este año me regalen un Audi, un Q7, el mejor carro. Y creo, Señor, que así va a ser, porque tengo fe. Porque tengo fe. ¿Sabe qué, mi hermano? Le voy a explicar cómo es la fe, cómo funciona. Por eso dice que el que tiene poco se le dará, ¿qué? Si guarda y cuida lo que tiene poco. Aquel que sembró, escondió el talento, se le quitó porque lo escondió. Y se lo dio al otro que sí lo puso a trabajar. ¿Cómo funciona la fe? ¿Cómo trabaja la fe? Yo le decía, Señor, ayúdame a dar una forma práctica de cómo entendemos qué es la fe. La fe no es ver al mar abrirse de par en par. No, eso no es la fe. Ellos no tenían fe, Dios abrió el mar de par en par, ¿cierto o no? Ni fe, ni pizca de fe, estaban asustados. Mejor nos hubieran muerto allá. No es eso. Porque ayúdame a creer. No es eso. Porque al final de cuentas fue iniciativa de Dios. ¿Sabe qué es la fe, mi hermano? No es buscar a Dios en las cosas extraordinarias. Es buscar a Dios en las cosas inclusive cotidianas. ¿Sabes dónde vemos a Dios manifestado si tenemos fe? Si creemos lo que Él dice. Si realmente yo creo lo que Él dice, eso es tener fe. Pero yo estoy creyendo lo que Él dice, pedid, se os dará, buscad y hallaréis. No, mi hermano, voy a darles un ejemplo más de un avión de pasajeros. Y después de esto estaremos haciendo la cena para cerrar. Cuando usted se sube a un avión, ¿quién se ha subido a un avión? Levante la mano. Bueno, aquí tenemos algunos. Cuando usted se sube a un avión, ¿usted le va y le pide la licencia de piloto al piloto? No, ¿verdad? ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Usted cree que él es piloto y que está ahí porque lo pusieron? Y que tiene toda la capacidad de pilotear esa nave. Pero usted no llega y le dice al piloto, para ver, démela. A ver, tantos años de volar, American Airlines. No, ¿verdad? Usted no hace eso. Usted cree que ese hombre lo que dijo es cierto. Usted va donde los mecánicos del avión y les pregunta si arreglaron, repararon y le dieron mantenimiento al avión. ¿Verdad que no? ¿Usted cree que el avión tiene todas las cosas correctamente
listas. Están repartiendo los elementos de la cena, no lo tome, vamos a esperar. Solamente que mientras tanto se está dando. Pero usted no pide nada, usted confía en ese piloto, confía en esa compañía, confía en esos mecánicos. Y se sube al avión, allá a 2,000, 3,000 metros de altura. Usted sabía que en un solo tornillo que falla ahí, se puede venir contra el piso y usted se puede matar. Pero usted confía en eso, pero no confía en lo que Dios dice. Confía en los humanos, pero no en Dios. Y lo que Dios dice, eso se cumple. Jesús dijo en Lucas 24, el texto que estamos hablando, antes de cerrar este mensaje: y levantándose estas personas, en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 discípulos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y escucha el verso 35, mi hermano. Si ya le dieron a usted el pan, si ya le dieron la copita con la cual vamos a celebrar la cena, escucha este verso. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Quiere que le diga una cosa, mi hermano: deje de buscar cosas que no tiene que buscar. Deje de buscar cosas que tiren rayos y centellas. Jesús dijo que hagamos esto en su memoria hasta que Él venga. Esto debe ser suficiente para creerle a Él y ya. Pero usted tiene una copita para tomarla y usted tiene un pan para tomarlo. ¿Cómo lo va a tomar? ¿Creyendo realmente lo que Él dice, eso es lo que se cumple? ¿O quiere que aparezca ahorita un rayo a través del techo para poder creer lo que Dios dice? ¿Sabe qué Dios dice? Dios dice que hagamos conforme a su voluntad. Dios dice que caminemos conforme a sus mandamientos. Dios dice que el hombre es cabeza de la casa, como Cristo es cabeza de la iglesia, y que el hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Dios dice que la mujer se sujete al varón. Dios dice que los hijos obedezcan a los padres. Dios dice que se someta a toda persona, a toda autoridad superior. Y Dios dice que lo manda Jesús, lo demanda Jesús. Y Jesús dijo que hagamos esto en memoria suya. ¿Qué es hacer esto en memoria suya? Es recordar cada detalle de lo que Él hizo cuando nos llevó camino a Jerusalén, al Calvario. Es recordar cada detalle de lo que Dios nos dijo y no coja hacia Emaús, coja hacia Jerusalén. Porque tenga la seguridad que lo que Dios dice, eso se cumple. ¿Falta alguien más? Falto yo, por lo menos. Gracias, mi amor. Vamos a tomar la cena y vamos a empezar con la fiesta, ¿verdad? Después de esto vamos a tener un canto, porque dice que tomaron la cena y después ¿qué? Cantaron.